En un pueblo encantador, rodeado de verdes montañas y bañado por un arroyo cristalino que parecía susurrar historias de tiempos remotos. En este lugar mágico, donde el canto de los pájaros se mezclaba con el susurro de las hojas, se alzaban imponentes las torres de un majestuoso castillo. Este castillo, con sus piedras grises y musgos que contaban secretos del pasado, era el hogar del duque Louis Darcy. Luis era un hombre de presencia impactante, alto y delgado, sus ojos azules brillaban como las aguas profundas de un lago bajo un cielo otoñal, siempre cargados de un misterio que intrigaba a todos los que le rodeaban. Su sonrisa, carismática y encantadora, era como la luz de la luna en una noche oscura, imposible de ignorar. El duque era algo más que un hombre de fortuna y estatus, era generoso, atento a las necesidades de los aldeanos, y a menudo se le podía ver paseando por las calles, escuchando las historias de sus súbditos. Ayudaba con donaciones a los necesitados, organizaba festivales que reunían a la comunidad y siempre se esforzaba por mostrarse como un líder humano y accesible. Sin embargo, había algo en el que mantenía a la gente a distancia, como si su perfección ocultara una profundidad desconocida. En el corazón de este vibrante pueblo vivía Elizabeth Meneses, una joven que destacaba como un rayo de sol entre la niebla. Elizabeth era la encarnación de la belleza y la gracia. Su cabello dorado brillaba como hebras de oro a la luz del sol, y sus ojos azules captaban la serenidad del lago que adornaba el paisaje del pueblo. Pero lo que realmente la distinguía era su aguda inteligencia y su forma reservada de enfrentarse al mundo. Elizabeth Meneses era diferente de las demás chicas de su pueblo. Mientras sus amigas suspiraban por un romance o soñaban con fiestas y pretendientes, ella tenía otros intereses que ocupaban su mente y llenaban su corazón. La idea de ser cortejada, especialmente por jóvenes lugareños que apenas podían ocultar sus intenciones, la incomodaba. No es que Elizabeth no supiera reconocer el encanto de una mirada o la dulzura de un gesto. Al contrario, su inteligencia y sensibilidad la hacían darse cuenta de todos los matices, pero simplemente no podía dejarse llevar. ¿Y qué decir del duque Louis Darcy, el hombre más admirado de la región? Con su irresistible encanto y su reputación de generoso, parecía capaz de conquistar cualquier corazón con una sola sonrisa. Sin embargo, ni siquiera él podía traspasar las barreras que Elizabeth había erigido cuidadosamente. Aunque el duque le enviaba lujosos regalos, ramilletes de flores recogidas a mano, libros raros que sabía que a ella le encantaría leer, e incluso invitaciones a cenas en el castillo, Elizabeth le daba las gracias cortésmente y luego seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Isabel no se resistió por arrogancia o desdén. Era porque veía el amor como algo mucho más profundo que palabras bonitas o regalos caros. Creía que el amor verdadero debía surgir de una conexión genuina, algo que no podía forzarse ni comprarse. Y hasta ahora no lo había encontrado. En lugar de dejarse atrapar por los avances del duque o de cualquier otra persona, Elizabeth encontró su alegría en la naturaleza que la rodeaba. Todos los días paseaba por los densos bosques que rodeaban la aldea, oliendo el fresco aroma de los árboles, escuchando el canto de los pájaros y observando los sutiles cambios de las estaciones. El bosque era su refugio, un lugar donde podía ser completamente ella misma, sin las expectativas que el mundo depositaba en ella. Y cuando no estaba explorando la naturaleza, Elizabeth se dedicaba a sus libros. Tenía una pequeña colección en casa, pero gracias a su inagotable curiosidad, cada página era un portal a nuevos mundos. Leía sobre ciencia, filosofía, historias de héroes y heroínas de tierras lejanas. Su mente era tan ágil como cautivadora era su belleza, y eso la hacía única. Para el duque, acostumbrado a ser el centro de atención y a conquistar corazones con facilidad, la resistencia de Elizabeth resultaba intrigante. Estaba acostumbrado a ser deseado, pero con Elizabeth era diferente. A ella no le impresionaba el brillo de su estatus ni el peso de su fortuna. Y, tal vez sin darse cuenta, esta resistencia no hizo sino aumentar el interés del duque por ella. Elizabeth, sin embargo,
No veía su actitud como una provocación o un juego. Para ella, la vida era mucho más que encajar en las expectativas de los demás. Su felicidad residía en las cosas sencillas, y así, mientras muchos intentaban conquistarla, entre ellos el encantador duque Louis Darcy, Elizabeth continuó recorriendo su propio camino. Un camino hecho de curiosidad, independencia y una creencia inquebrantable de que si el amor iba a suceder, tenía que ser algo verdadero, libre y sin presiones. Sin embargo, ella no sabía que su determinación de vivir según sus propios términos estaba a punto de poner en marcha una historia que cambiaría su vida para siempre. Si te está gustando esta historia hasta ahora, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal, porque las próximas van a ser aún más emocionantes, y no te las puedes perder. Así que a seguir. El duque Louis Darcy no era un hombre que se rindiera fácilmente. Acostumbrado a tener todo lo que quería, siempre creyó que, con el tiempo y el esfuerzo adecuados, podría conseguir cualquier cosa, o cualquier persona. Pero Elizabeth Meneses no era como ninguna otra mujer que hubiera conocido. Su resistencia a sus avances no solo era inesperada, sino intrigante, desafiante y, en cierto modo, encantadora. Y fue precisamente esta resistencia la que encendió en el corazón del duque una llama de determinación que nunca antes había sentido. Un día, tras enterarse por uno de los criados del castillo de que a Isabel le encantaban las flores silvestres, el duque decidió hacer algo insólito. En lugar de mandar a buscar flores a un exquisito jardín o a mercados lejanos, se dirigió al bosque que rodeaba su castillo. Vestido con ropas sencillas, algo poco habitual en un hombre de su posición, pasó horas eligiendo cuidadosamente cada flor, creando un ramo que, para él, debía reflejar el alma de Isabel, libre, vibrante y llena de vida. Cuando le entregó el ramo, Luis no dijo muchas palabras, se limitó a sonreír, con ese brillo que hace que muchos corazones se derritan, y le tendió las flores. Isabel, con su postura serena, se lo agradeció cortésmente. Aunque apreciaba el gesto, no mostró más que una sonrisa cortés antes de despedirse y seguir con su rutina. Para cualquier otra persona, esto habría sido un golpe a su orgullo, pero para Louis, era una razón más para seguir intentándolo. Luis no se detuvo ahí. Empezó a aparecer en lugares donde sabía que a Isabel le gustaba estar, no de forma invasiva, pero siempre respetando su espacio. Una tarde soleada, mientras Isabel estaba sentada leyendo bajo un gran árbol, él apareció con una cesta de fruta fresca. Pensé que querrías una compañía tranquila para compartirlas, le dijo con una tímida sonrisa. Elizabeth, contra todo pronóstico, aceptó. Fue un momento breve pero significativo. Por primera vez compartieron un instante de paz, sin que Elizabeth sintiera la necesidad de mantener las defensas en alto. Cada gesto, cada momento que Luis compartía con Isabel era una prueba de su perseverancia. No solo intentaba conquistar su corazón, estaba aprendiendo a ser paciente, a escuchar y a valorar lo que realmente le importaba. Poco a poco, Elizabeth empezó a darse cuenta de que el duque no era solo un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Estaba cambiando, creciendo, y todo gracias a ella. Pero incluso ante todos los esfuerzos del duque, Isabel seguía manteniendo cierta distancia. No porque no apreciara lo que él hacía, sino porque tenía miedo. Miedo de abrir su corazón y perderse en algo que no podía controlar. Y quizá eso era lo que más fascinaba a Louis. Era una mujer que sabía lo que quería y, lo que era más importante, sabía lo que no quería. El destino tiene a menudo formas crueles de poner a prueba nuestras convicciones. Para Isabel, estas pruebas llegaron en un momento de gran fragilidad. Su madre, la única familia que tenía, empezó a mostrar síntomas de una grave enfermedad. Al principio, Isabel pensó que era algo pasajero. Acudió a los médicos locales, que le recetaron medicamentos sencillos, pero la salud de su madre siguió deteriorándose. Con el paso de los días, la preocupación de Elizabeth se convirtió en desesperación. Su madre, que antes era una mujer fuerte y activa, ahora apenas podía levantarse de la cama.
Cada tos, cada noche sin dormir era como una puñalada en el corazón de Elizabeth. Los médicos del pueblo fueron claros, el tratamiento necesario era caro, muy por encima de los modestos medios de Elizabeth. Vendió lo que pudo, incluidos los pocos objetos de valor que había heredado de su padre. Pero aún así, el dinero recaudado no fue suficiente. Fue en ese momento, cuando la situación parecía desesperada, cuando el duque Louis Darcy entró en escena. Se enteró de la difícil situación de Elizabeth a través de uno de los criados del castillo, que le habló de la creciente angustia de la joven. Para el duque, era la oportunidad perfecta para mostrar su generosidad y, tal vez, acercarse aún más a Elizabeth. Pero no era ingenuo. Sabía que, incluso en un momento de necesidad, ganarse el corazón de Isabel no sería fácil. Entonces decidió hacerle una oferta que cambiaría su relación para siempre. Un día, Luis fue a casa de Isabel. Llamó a la puerta y ella le recibió con una mirada cansada pero firme. Entró y observó la casa, sencilla y acogedora, donde las viejas cortinas se mecían suavemente con el viento. La madre de Elizabeth yacía en una pequeña habitación, donde el aire parecía cargado de preocupación y miedo. Elizabeth, empezó el duque, con voz grave pero suave, me he enterado de la situación de tu madre. Sé que estás pasando por dificultades y quiero ayudarte. Hizo una pausa, observando la expresión de la joven. Había gratitud en sus ojos, pero también cautela. Louis, agradezco tu preocupación, dijo Elizabeth, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero no puedo aceptar tu ayuda así como así. Fue entonces cuando el duque hizo su propuesta. Se ofreció a pagar todo el tratamiento de su madre, los mejores médicos, las medicinas más avanzadas, todo lo necesario para garantizar su recuperación. Pero había una condición: Isabel tenía que pasar una noche con él en el castillo. Las palabras salieron de su boca con una calma que contrastaba con la gravedad de la situación. Elizabeth sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró al duque, tratando de encontrar algún indicio de broma o arrepentimiento, pero él hablaba en serio. ¿Por qué harías eso?, preguntó ella, con la voz casi quebrada. Eres conocido por tu generosidad. ¿Por qué imponer una condición así? El duque respiró hondo antes de responder. Porque te deseo, Elizabeth, no como una conquista vacía, sino porque hay algo en ti que me fascina profundamente. Esta es mi manera de intentar estar cerca de ti, aunque sea por una noche. Elizabeth permaneció en silencio, con el corazón oprimido como una piedra. Por un lado, el amor que sentía por su madre le hacía plantearse aceptar. Su madre era su única familia y perder a la mujer que se lo había dado todo sería insoportable. Por otro lado, su dignidad, sus valores y todo lo que su madre le había enseñado desde pequeña se resistían a la idea de hacer un sacrificio tan grande. Durante los días siguientes, Elizabeth luchó consigo misma. Cada vez que veía que su madre empeoraba, su determinación flaqueaba. Las noches eran largas y llenas de lágrimas silenciosas. Caminó por el bosque tratando de encontrar una solución, pero siempre acababa en el mismo punto: no había otra salida. El duque Louis Darcy era su única esperanza. Los días que precedieron a la decisión de Elizabeth fueron los más duros de su vida. Pasó horas junto a la cama de su madre, sosteniendo su frágil mano y observando el rostro cansado de la mujer que siempre había sido su base. Con cada tos, cada gemido de dolor, su corazón se apretaba más y la certeza de que tenía que actuar la consumía. Pero aceptar la proposición del duque Louis Darcy significaba algo que iba en contra de todo en lo que ella creía y de todo lo que su madre le había enseñado sobre la integridad y el amor propio. Una noche, sentada junto a la cama de su madre, mientras la tenue luz de una vela parpadeaba en la habitación, Elizabeth tomó una decisión. Asterisco asterisco si es para salvar la vida de mi madre, haré lo que haga falta asterisco asterisco. La frase se repetía en su mente como un mantra, tratando de convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Era un sacrificio, pero uno que estaba dispuesta a soportar por amor. La noche señalada, Elizabeth se preparó con sencillez.
En aquel momento no había lugar para la vanidad. Se puso un modesto vestido azul, se recogió el pelo en un moño sin pretensiones y respiró hondo antes de salir de casa. El camino hacia el castillo le pareció más largo que nunca, y cada paso iba acompañado de un torbellino de pensamientos. ¿Me estaré equivocando? ¿Qué pensaría mi madre si lo supiera? Cuando Isabel llegó al castillo, fue recibida por uno de los criados, que la condujo al gran salón. Luis ya estaba allí, esperándola. Vestía con elegancia, pero su aspecto no era ostentoso. En aquel momento, parecía tan humano como cualquier otro hombre. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Elizabeth, se dio cuenta de la tensión en su rostro, de la vacilación en cada uno de sus movimientos. Sabía que estaba allí por obligación, y eso le afectó más de lo que esperaba. Elizabeth, dijo en voz baja, caminando hacia ella. Gracias por venir. Sé que no es fácil para ti. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Quiero que sepas que no espero nada más allá de lo que estés dispuesta a ofrecer. No te obligaré a nada. Elizabeth lo miró, sorprendida por la suavidad de su tono. Había esperado encontrar a un hombre arrogante que exigiera su presencia como si fuera un derecho. Pero lo que vio fue algo diferente, vulnerabilidad, tal vez incluso arrepentimiento. El duque la condujo a un pequeño salón donde se había preparado una cena sencilla. No era un banquete extravagante, sino un ambiente acogedor. Había música suave de fondo y velas que proyectaban un cálido resplandor sobre el lugar. Durante la cena, hablaron muy poco. Luis intentó animar el ambiente con anécdotas sobre sus viajes y los retos de dirigir la aldea, pero Isabel apenas tocó la comida, absorta en sus propios pensamientos. A medida que avanzaba la velada, Luis llevó a Isabel a una habitación privada. Parecía nervioso, como si algo de la situación le preocupara profundamente. Cuando se quedaron solos, el silencio llenó la habitación. Isabel, tratando de mantener la calma, se sentó en una silla junto a la chimenea, mientras Luis permanecía de pie, observándola con mirada intensa. Elizabeth, dijo finalmente, rompiendo el silencio, tengo que ser sincero contigo. Desde que te conocí, algo ha cambiado en mí. Ya no soy el hombre que era antes. Siempre pensé que podía conquistarlo todo, pero tú me has demostrado que hay cosas que no se pueden comprar, que hay que conquistar de verdad. Ella levantó la vista, sorprendida por la sinceridad de su voz. Luis continuó, no quiero que pienses que esto es un juego para mí. Sé que pedir algo así estuvo mal, así que si quieres irte ahora, adelante. No te lo voy a impedir y seguiré ayudando a tu madre, porque es lo correcto. Elizabeth sintió un nudo en la garganta. No esperaba oír aquello. Por un momento, todos sus juicios sobre el duque empezaron a desmoronarse, pero también sabía que sus acciones hasta el momento no podían deshacerse. La noche que siguió no fue de deseo, sino de comprensión. Luis no intentó forzar la intimidad, simplemente se acercó a Isabel con respeto, y juntos hablaron como nunca. Compartieron sus historias, sus miedos y sus esperanzas. Isabel empezó a ver una faceta del duque que él rara vez mostraba, un hombre solitario en busca de algo real, pero que, como ella, tenía miedo de salir herido. Al amanecer, Elizabeth abandonó el castillo con sentimientos encontrados. Su madre recibiría el tratamiento que necesitaba, pero no sabía cómo afrontar lo que había sucedido entre ella y Louis. No había sido una noche de pasión, sino de descubrimiento, y aunque seguía habiendo una barrera entre ellos, algo había cambiado. Un hilo invisible les unía y ninguno de los dos sabía a dónde les llevaría. Después de aquella noche en el castillo, algo cambió profundamente en el duque Louis Darcy. Él, que al principio solo veía a Elizabeth como un desafío, empezó a darse cuenta de que sus sentimientos iban mucho más allá del deseo o la conquista. Algo en la fuerza y la dignidad de Elizabeth había tocado una parte de él que apenas sabía que existía, un auténtico deseo de cuidar, proteger y estar presente de forma significativa. Al día siguiente, sin previo aviso, Luis se presentó en la puerta de Isabel. No iba vestido con sus extravagantes ropas habituales,
sino con un atuendo sencillo, casi como si quisiera estar a la altura de su realidad. En sus manos llevaba una pequeña cesta con fruta fresca y un ramo de flores del campo. Cuando Elizabeth abrió la puerta, se sorprendió de verle allí, tan temprano y sin pretensiones. «He traído algo para tu madre», dijo, con una sonrisa amable. «Y quiero hablarte de los médicos que voy a traer para que la cuiden». Isabel le hizo pasar, un poco a regañadientes, pero consciente de que necesitaba toda la ayuda posible. Luis fue directo al grano, explicándole que ya había enviado mensajes a 2 de los mejores médicos de la región, que estarían en el pueblo en unos días. También había conseguido medicinas y recursos que podrían aliviar el sufrimiento de su madre hasta que empezara el tratamiento completo. Sin embargo, lo que más sorprendió a Isabel no fue la ayuda económica del duque, sino el cuidado con que trató a su madre. En lugar de delegar la tarea en los criados, Luis se sentó junto a su cama, le cogió la mano con suavidad y habló con ella. Le preguntaba por su salud, pero también por su vida, sus recuerdos y los momentos felices que había vivido. No la trataba como una obligación, sino como alguien cuya historia y existencia realmente importaban. «Eres fuerte», le dijo a la madre de Elizabeth en un momento de ternura. «Y te prometo que haré todo lo que pueda para que te pongas bien». Elizabeth observó la escena desde la distancia, luchando contra una mezcla de emociones. Nunca había imaginado que el hombre que le había hecho una propuesta tan moralmente cuestionable pudiera mostrar tanta sensibilidad y empatía. Tras la fachada del carismático y poderoso duque, empezaba a ver a un hombre complejo, lleno de matices y capaz de gestos verdaderamente desinteresados. En los días siguientes, Luis se convirtió en una presencia constante en casa de Isabel. Ayudaba en todo lo posible, supervisaba el tratamiento de su madre, le llevaba comida fresca e incluso organizaba momentos de distracción para aliviar el tenso ambiente de la casa. También se preocupaba por Elizabeth. Cada vez que la veía abatida o agobiada, le dedicaba palabras de consuelo. Una noche, mientras los dos estaban sentados en la pequeña cocina de la casa, hablando a la luz de una lámpara, Luis abrió su corazón. Le habló a Isabel de su propia madre, que había muerto años atrás. Habló de cómo, a pesar de ser un duque con todos los recursos a su disposición, había sido incapaz de salvarla, y de cómo esta pérdida había dejado un vacío en su vida. «Veo tu lucha, Elizabeth», dijo, con los ojos llenos de una emoción que rara vez dejaba traslucir. «Y me recuerda todo lo que no pude hacer por mi madre. Quizá por eso estoy tan decidido a ayudarte ahora». Elizabeth guardó silencio un momento, procesando aquellas palabras. Por primera vez, vio al duque no como un hombre poderoso que intentaba conquistarla, sino como alguien con sus propios dolores y vulnerabilidades, alguien que, como ella, llevaba cicatrices que moldeaban quién era. Pasaron los días y el duque Louis Darcy siguió mostrando una sinceridad que desarmó las defensas de Elizabeth. Ya no era el hombre que ella había pensado que era, arrogante, movido solo por el deseo y el orgullo. Con cada gesto de atención, cada palabra de aliento, mostraba una faceta suya más humana, más vulnerable e infinitamente más encantadora. Isabel, sin embargo, se resistió. Se resistía porque, en su mente, permitirse sentir algo por Luis era como traicionar sus propios valores, como si abrirse a un amor que había empezado de forma tan cuestionable fuera una forma de volver a comprometerse. Pero resistirse era cada vez más difícil. Por la noche, sola en su habitación, Elizabeth pensaba en el duque. Recordaba cómo hablaba a su madre, con tanta paciencia y amabilidad. Recordaba las veces que aparecía en la puerta de su casa con algo sencillo, fruta fresca, un libro que creía que le gustaría o simplemente una cálida sonrisa. El sonido de su risa resonaba en su mente, al igual que el brillo de sus ojos azules, que parecían mirar más allá de su superficie y ver partes de ella que nadie más veía. Sabía que algo estaba cambiando en su interior. Había momentos en los que le observaba, sin que él se diera cuenta, y sentía que su corazón latía más deprisa. Esos momentos la dejaban confusa, frustrada consigo misma.
¿Cómo podía permitir que alguien que al principio parecía tan diferente de todo en lo que ella creía se convirtiera en alguien tan importante? Pero no fue solo el encanto del duque lo que conmovió a Elizabeth, fue su transformación. Ya no era solo un noble que ofrecía ayuda a cambio de algo. Estaba presente de una forma que iba más allá de cualquier obligación. A medida que avanzaba el tratamiento de su madre, Isabel empezó a darse cuenta de que la presencia de Luis no solo era un alivio para su difícil situación, sino también un consuelo emocional. Él estaba allí, no porque lo necesitara, sino porque quería. Y eso marcó la diferencia. Una noche, mientras miraba las estrellas en el cielo, Isabel por fin lo admitió. Se estaba enamorando del duque. Pero esta confesión vino acompañada de un profundo temor. ¿Y si salía herida? ¿Y si era un hombre más que acababa rompiéndole el corazón? Era una tarde tranquila, con el cielo teñido de naranja mientras el sol se ocultaba tras las montañas. El duque Louis Darcy caminaba nervioso por los jardines del castillo, con el corazón oprimido por las palabras que sabía que tenía que decir. Había pasado noches enteras pensando en todo lo que había ocurrido entre Elizabeth y él, reviviendo cada momento en su mente. La idea de que había utilizado su vulnerabilidad para acercarse a ella no le abandonaba. Sabía que tenía que hacer algo para arreglarlo, no solo por el bien de Elizabeth, sino por el suyo propio. Decidió que no podía esperar más. Con renovada determinación, se dirigió a casa de Elizabeth. Cuando abrió la puerta, el duque parecía diferente, menos confiado, más humano. Sus ojos azules, normalmente tan llenos de seguridad, estaban ahora ensombrecidos por una mezcla de nerviosismo y arrepentimiento. Elizabeth, comenzó, su voz baja y llena de emoción. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Entró, deteniéndose en el pequeño espacio entre el salón y la cocina, como si no quisiera importunar más de lo necesario. Ella lo miró fijamente, esperando, y él respiró hondo antes de continuar. Cometí un error, dijo, mirándola de frente. Me aproveché de un momento en el que eras vulnerable. Te hice una proposición que nunca debí haberte hecho. Y por mucho que he intentado justificarme, la verdad es que estuvo mal. Y quiero que sepas que lo lamento profundamente. Elizabeth permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Se daba cuenta de que hablaba con sinceridad, pero no sabía qué decir. El duque continuó, con una voz cada vez más suave, pero no menos cargada de emoción. Desde aquel día, intento mostrarte el hombre que realmente quiero ser. No porque quiera tu aprobación, sino porque me mostraste que podías ser mejor. Me desafiaste a mirarme a mí mismo de una forma que nunca antes había hecho. Y, Elizabeth, necesito que sepas que lo que siento por ti no tiene nada que ver con el deseo pasajero o la conquista. Me he enamorado de ti. Por lo que eres, por tu fuerza, por tu bondad, por todo. Elizabeth sintió que una oleada de emociones recorría su corazón, sorpresa, confusión y, por fin, algo que llevaba semanas intentando negar, esperanza. Luis, empezó ella, con la voz un poco quebrada. No sé qué decir, dio un paso hacia adelante, pero mantuvo una distancia respetuosa. No tienes que decir nada, Elizabeth. Solo necesitaba que lo supieras, y si nunca puedes perdonarme, lo entenderé. Pero necesitaba ser sincero contigo. Elizabeth lo miró y no vio al hombre poderoso que solía intimidarla, sino a alguien verdaderamente vulnerable, que le ofrecía su corazón sin reservas. Era algo que nunca había esperado de él, y la conmovió de un modo que nada más podía hacerlo. No voy a mentir, dijo ella, respirando hondo. Hubo momentos en los que pensé que nunca sería capaz de mirarte sin recordar cómo empezó todo. Pero, has cambiado. Y lo he visto. Cada gesto, cada palabra. No eres el mismo hombre que conocí ese día. Y de alguna manera creo que eso me ha ayudado a cambiar a mí también. Luis sintió una punzada de esperanza en el pecho. No la interrumpió, la dejó continuar. No sé si estoy preparada para todo esto, admitió, haciendo un gesto vago entre ellos, pero sí sé que me has hecho sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Me has hecho creer que quizá,
solo quizá, pueda volver a confiar. Hubo entre ellos un silencio lleno de significado. El duque respondió, respetando cada una de sus palabras. Esperaré lo que haga falta, Elizabeth, dijo, con voz firme pero llena de ternura. No quiero presionarte, solo quiero estar a tu lado, en lo que me permitas. Elizabeth esbozó una pequeña sonrisa, algo tímida pero sincera. Quizá podamos empezar, por la amistad, y ver a dónde nos lleva. El duque le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina, como si aquellas palabras fueran el comienzo de algo que estaba dispuesto a construir con paciencia y cuidado. La amistad parece un buen comienzo. Y así, en aquel pequeño espacio de la casa de Elizabeth, algo cambió entre ellos. No fue un final dramático, sino un principio, un comienzo basado en la sinceridad, el arrepentimiento y, sobre todo, una nueva base para algo que podría llegar a ser verdaderamente especial. Los meses que siguieron a la declaración de amor del duque Louis Darcy fueron de acercamiento y descubrimiento mutuo. A medida que su vínculo crecía, Louis empezó a planear algo que deseaba desde hacía mucho tiempo: pedirle a Elizabeth que se casara con él. Sabía que no podía ser un gesto ordinario. Para una mujer como ella, fuerte, independiente y llena de vida, la propuesta tenía que ser tan significativa como el amor que él sentía por ella. El duque eligió una noche especial para la proposición y envió a Isabel una nota pidiéndole que acudiera al castillo esa noche. «Tengo algo que mostrarte», decía el mensaje. Cuando llegó al castillo, justo en el centro del jardín, encontró a Luis esperándola. Iba vestido con sencillez, pero su expresión estaba llena de emoción. A su alrededor, unos músicos tocaban una suave melodía. En medio del césped, había una pequeña mesa con velas y las flores preferidas de Isabel. «Elizabeth», empezó él, mientras ella se acercaba, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Desde el momento en que entraste en mi vida, todo cambió. Me desafiaste a ser mejor, me enseñaste el verdadero significado de la paciencia, el respeto y el amor. Y ahora, más que nada, quiero pasar cada día a tu lado, siendo el hombre que te mereces». Respiró hondo, se arrodilló frente a ella y sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. Cuando abrió la caja, la luz de los faroles se reflejó en un delicado anillo, con una piedra clara rodeada de pequeños diamantes. No era un símbolo de ostentación, sino de compromiso y delicadeza, tal y como él quería que fuera. «Elizabeth Meneses», le dijo mirándola directamente a los ojos, «¿quieres casarte conmigo y compartir conmigo no solo los momentos de felicidad, sino también los retos, las alegrías y todas las sorpresas que nos depare la vida?» Por un momento, Isabel se quedó en silencio, sus emociones mezclándose como una ola. Miró a Luis. El paisaje que les rodeaba pareció desaparecer, quedando solo ellos dos, conectados por algo más fuerte que las palabras. «Sí», dijo ella, con voz suave pero llena de convicción. «Acepto». La alegría en el rostro de Luis fue inmediata. Le puso el anillo en el dedo con manos temblorosas de emoción y, cuando se levantó, los dos se abrazaron mientras los músicos interpretaban una melodía que parecía captar toda la magia del momento. En ese instante, bajo el cielo estrellado, Isabel sintió que estaba exactamente donde debía estar. La boda se celebró unas semanas más tarde en el propio castillo, decorado con una mezcla de elegancia y sencillez. Los jardines estaban cubiertos de flores de colores y las luces tenues creaban una atmósfera encantadora. Se invitó a los habitantes del pueblo, y todos se emocionaron al ver la unión entre el duque y Elizabeth, dos mundos tan diferentes que se encontraron enamorados. Cuando intercambiaron sus votos, muchos de los presentes lloraron. No eran solo palabras, eran promesas que simbolizaban todo lo que habían afrontado para llegar hasta allí. Promesas de respeto, de crecimiento mutuo y de un amor basado en la sinceridad y la redención. Cuando el sol se puso y las estrellas volvieron a aparecer en el cielo, la fiesta se apoderó de los jardines. Hubo risas, música y baile, y todo el mundo sintió que estaba presenciando algo verdaderamente especial. Para Elizabeth y Luis, era más que una boda.
Era la celebración de un amor que había comenzado de una manera improbable, pero que se había convertido en algo profundo y verdadero. Y así, bajo la suave luz de los faroles y el resplandor de las estrellas, comenzaron su vida juntos, seguros de que, trajera lo que trajera el futuro, estarían preparados para afrontarlo codo con codo. Con el paso de los años, Isabel y Luis transformaron el castillo en un hogar lleno de vida y propósitos. Los niños del pueblo corrían a menudo por los jardines durante las fiestas, e Isabel se empeñó en organizar actos culturales y educativos para la comunidad. Luis, que antes veía el castillo como un símbolo de poder, ahora lo veía como un lugar de unidad y servicio. Viendo todo lo que habían construido juntos, sabían que su historia era especial, no porque fuera perfecta, sino porque había sido real, desde los errores y los remordimientos iniciales hasta los logros y el amor duradero. Cada parte de su viaje había moldeado quiénes eran. Y así, una hermosa tarde, mientras el sol desaparecía en el horizonte y las primeras estrellas aparecían en el cielo, Elizabeth y Luis estaban allí juntos, viviendo su hermosa vida juntos. El futuro aún era un misterio, pero tenían algo que ni siquiera el tiempo podría arrebatarles, un amor profundo, construido sobre el respeto, el crecimiento y la certeza de que, juntos, podrían enfrentarse a cualquier cosa. Y eso era más que suficiente para ellos. Espero que te haya gustado esta fascinante historia, así que suscríbete a nuestro canal y aprovecha ahora para ver el vídeo en tu pantalla. ¡Hasta la próxima!